Dale. Bueno, las chicas también, ¿eh? Ya, todos. Egunon, buen día, buenos días, ¿qué tal? Esto es Va por Nosotras Podcast, el podcast femenino. Os presento a mi compañera Marta Llévenes. Hola Marta, ¿qué tal? Hola Patsy, encantada de comenzar un día más, un episodio más con todas vosotras. En ocasiones hemos hablado de violencia contra mujeres y niñas, de violencia en el hogar, de violencia sexual y de muchos otros tipos de maltrato que por desgracia aún seguimos sufriendo las mujeres. Sin embargo, hay un tipo de violencia de la que no se habla tanto y que no es ni mucho menos importante. Hoy en Va por Nosotras, violencia obstétrica. Para ello nos acompaña Ana Dueñas, que se encuentra cursando un doctorado acerca de este tipo de violencia y que va a contarnos qué es, en qué consiste y mil y una dudas que seguro que se nos plantean al oír hablar de este tema. Hola Ana, bienvenida. Hola, muchas gracias. ¿Cómo Buenos estás? días, Ana. Muy bien, encantada de estar aquí con vosotras. Bueno, cuéntanos un poco esto de la violencia obstétrica, porque siento decirte que me suena a chino, lo siento mucho, y creo que a muchísima gente con la que antes le hemos preguntado, no, tenemos una entrevista que nos van a hablar de la violencia obstétrica, y todo el mundo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, a la madre seguramente alguna le suene. Bueno, yo ayer que estuve con un montón de gente y decía, ahí va, pues a ver de qué va, ¿no? Bueno, cuéntanos, ¿qué es la violencia obstétrica? Explícanos. Bueno, no sufráis por no saber lo que es la violencia obstétrica porque es la pregunta del millón, o sea, y sobre qué es tu doctorado, violencia obstétrica, ¿y eso qué es? La violencia obstétrica consiste, bueno, es el tipo de violencia que se ejerce sobre las mujeres durante el embarazo, el parto y el puerperio. Sí que es verdad que las manifestaciones más evidentes suelen producirse durante el momento del parto. Entonces, bueno, pese a ser un todo, sí que yo me centro más en mi investigación, digamos, sobre todo el análisis cualitativo, las entrevistas, el trabajo de campo es sobre violencia obstétrica en el parto. La violencia obstétrica comprende, bueno, tiene muchas manifestaciones y puede comprender desde cosas como simples regaños, burlas, una infantilización, hasta otras cuestiones más graves que pueden llegar incluso a poner en riesgo la salud de la mujer y del bebé. A mí me gusta definir la violencia obstétrica como lo contrario al parto respetado. Es decir, no respetar, los derechos de la mujer como usuaria del sistema sanitario por un lado, como persona, y sobre todo no respetar la fisiología natural del parto, utilizar a la mujer como un recurso didáctico sin una autorización previa, ¿no? Algo que se utiliza mucho también es el manejo del dolor como castigo, ¿vale? Esto es una cuestión un poco a lo mejor difícil, ¿no? de explicar, ¿no? Pero tal vez como pues manejar un poco tu dolor, ¿no? De tal manera que te influya en la toma de decisiones, ¿no? Cómo no se respeta el parto también, acelerando los procesos fisiológicos, digamos, el uso de oxitocina, diversas medicaciones que hacen que no siga un curso natural. El tema de los forceps, por ejemplo. El uso es que ahora voy con Me eso. sí. Otra cuestión sería la posición de litotomía, que es la posición, la que os estáis imaginando de parto, ¿no? Tumbada boca arriba, con las piernas en alto. La del borde de toda la vida. Sí, exacto. Esa posición es la peor para favorecer un parto. O sea, la gravedad es la gravedad y tú hacia arriba, pues, complicado que expulses algo, ¿no? Pero bueno, es más cómodo para la otra persona que está atendiéndote y demás, entonces es la postura que se suele utilizar. Luego tendríamos pues también manifestaciones más físicas, ¿no? de esa violencia, como son pues, las cesáreas innecesarias, la episiotomía, que es el corte que se realiza en el perineo para evitar desgarros, como ya para que no te desgarres te corto, ¿no? Es una cosa como bastante... Es un poco absurdo. Cuando hay maneras de evitar el desgarro o hacer que ese desgarro no sea una cosa muy... Quizás sea más leve que el corte. Exacto, que sea algo más leve. Bueno, es una cuestión de utilización, lo que me estabas comentando, la utilización de las herramientas. Precisamente hay una antropóloga que se llama Robin Davis Floyd, que ella estudia todo el tema de el nacimiento como un hecho cultural y demás, y habla del modelo tecnocrático del nacimiento, ¿vale? Ella lo define así, y a mí me gusta mucho esa teoría porque lo que habla es de esa tecnificación del parto que entra dentro de un poco de la
tecnificación médica en general de la sociedad, ¿no? Y van por ahí las cosas, el hecho de utilizar la tecnología simplemente por el hecho de que está ahí. Es decir, como tengo esta herramienta, pues la utilizo. Como tengo esta hormona para acelerar el parto, pues te la pongo. Como tal, o sea, y bueno, y hay veces que es necesario, o sea, esto no se trata de que no haya cesáreas, que no haya, o sea, no, obviamente hay veces que no hay más remedios, tienen que hacer. No lo haya de forma innecesaria. Exacto, entonces que a veces pues simplemente pues para ahorrar tiempo, para facilitar ciertas cosas que bueno, pues que no dejan que el parto transcurra de una manera natural. Es también tratar el parto como una enfermedad, ¿no? Cuando el parto no es una enfermedad, es un proceso natural que, bueno, pues se puede complicar evidentemente y en esos casos sí que sería necesario intervenir, pero no por sistema, ¿no? Porque, perdón, en este modelo tecnocrático de nacimiento también lo que pasa es que se utiliza la tecnología siempre o casi siempre porque el cuerpo es tratado como, o sea, hay una separación entre cuerpo y mente, ¿no? Entonces se trata como una máquina, con diferentes piezas que se pueden tratar por separado. Como un envoltorio, digamos. Exacto. Entonces es una enajenación del cuerpo, ¿no? Que lo que hace es eso, no se trata de una manera integral, ¿no? Entonces simplemente, pues esto es un útero, pues ahora, venga, pues vamos a tratarlo, ¿sabes? Entonces utilizamos esto, pam, pum, 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 que no sale el niño, venga, protege, no sé qué. Y es un poco en ese sentido. Es cierto que muchas mujeres han sufrido situaciones, pues como lo que nos decías, falta de información sobre lo que están haciendo durante el parto, trato paternalista o despectivo, que de aquí sí que es cierto que muchas sí que te dicen, pues sí que es verdad, oyes quejarse a muchísimas madres. Abuso de medicación o de intervenciones por el protocolo sin que estuvieran justificadas, lo que nos decías de la cesárea, por ejemplo, y una serie de situaciones que a priori consideramos normales, entre comillas, pero que no lo son, quizá un poco por desconocimiento. Es por este tipo de cosas por las que se debe dar a conocer el concepto de violencia obstétrica. Incluso hay quien sostiene, por ejemplo, si hablamos de asociaciones, la Asociación Catalana por un Parto Respetado, conocida como Donalium, que la violencia obstétrica es otro tipo de violencia de género. De esta concepción y a partir de una serie de viñetas esta concepción surge a partir de una serie de viñetas humorísticas bastante machistas y denigrantes contra la mujer como paciente, publicadas en el boletín de la propia Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, la SEGO, que se llama. Entonces de aquí sí que surge un movimiento llamado la Revolución de las Rosas, que se ha extendido de forma internacional y con bastante potencia, y que lo que busca es el reconocimiento efectivamente de la violencia obstétrica como otro tipo más de violencia de género. ¿Realmente crees que esto es así? ¿Podría considerarse un tipo de violencia de género si tenemos en cuenta que quien causa esta violencia no siempre es del género contrario? ¿Qué se dice a este respecto en un doctorado como el que tú estás cursando? Bueno, yo tengo que decir rotundamente que sí, la violencia obstétrica es violencia de género. De hecho, el título provisional, porque en una tesis nunca el título es definitivo hasta que la publicas, es violencia obstétrica como forma específica de violencia de género, la reivindicación de un parto respetado. Entonces, es violencia de género. A ver, hay que tener un poco claro qué es la violencia de género, ¿no? Para poder manejarnos en estos términos y poder considerar esta violencia de género, no. La violencia de género es la violencia que se ejerce sobre las mujeres por el simple hecho de serlo. Es verdad que no se suelen dar casos, o sea, quiero decir, yo no conozco, creo que no existe ninguna violencia de género que sea ejercida mayoritariamente por mujeres hacia mujeres, ¿no? ¿De acuerdo? Por lo general son hombres los que ejercen esa violencia contra las mujeres, lo cual no significa que no pueda haber una violencia de género que sea ejercida por una mujer, pero cuidado con este tema porque sí que es verdad que sobre todo en España sí que está muy... El papel de la matrona es muy importante, que no pasa en todos los países, ¿vale? La matrona sí que es verdad que te lleva todo el parto, a no ser que haya complicaciones, que es cuando interviene el obstetra. ¿Qué pasa? Es un trabajo muy feminizado. Sí. Cada vez hay más matronas hombres, pero la mayoría son mujeres. Pasa lo contrario con los obstetras. Los obstetras suelen ser hombres. Cada vez hay más mujeres obstetras, pero es una profesión bastante masculinizada. A ver, esto es lo que os comentaba antes de empezar, ¿no? Que bueno, hay afirmaciones que yo no puedo hacer a día de hoy categóricamente porque estoy desarrollando la investigación, ¿no? Mi opinión es que muy mayoritariamente la violencia obstétrica se ejerce de hombres hacia mujeres, ¿vale? Hay muchos testimonios de informantes, hay muchas investigaciones que así lo señalan y es una hipótesis que yo voy a intentar confirmar, porque claro, ya no es solo el hecho de ser hombre o mujer,
sino que la jerarquía que se establece también, que el obstetra está por encima de la matrona, el obstetra suele ser hombre, la matrona suele ser mujer. Son muchas las sobre todo en España hay movimientos importantes de asociaciones de matronas luchando contra esta violencia obstétrica, es decir, que ellas mismas se dan cuenta de ese problema, tienen conciencia y muchas veces también tienen esa cosa de culpabilidad por haber participado de determinadas prácticas, pero al final, al ver esta jerarquización, pues es difícil también decir al obstetra, pues no, esto no lo hagas, obstetral. No, claro, vamos a ver, evidentemente una mujer, por ejemplo, una primeriza, realmente no tiene idea de qué es lo que va a pasar ahora, qué viene ahora. Al final, si te llega el enfermero o la enfermera de turno y te dice cállate, que esto no duele tanto, no te lo tomas como un tipo de violencia. Exacto. Te lo tomas como me está echando la bronca porque soy una quejica. Exacto. Entonces realmente sí que hay que dar un poquito de visibilidad a este tipo de cosas. Y es que es un momento de vulnerabilidad total para las mujeres, ¿no? En el cual no estás pensando nada más que, bueno, pues que vaya, tú quieres que salga bien y ya está. Sí, ¿no? ahí la típica respuesta de el niño está bien, ¿no? Pues entonces sí. ¿de qué te quejas? Bueno, luego hay muchas cosas, o sea, por ejemplo, te puedo poner un ejemplo, una persona que conozco, una mujer que conozco, le programaron, su obstetra le quería programar cesárea porque, bueno, el niño venía de nalga y demás, entonces era complicado y, bueno, ella intentaba buscar alguna alternativa, ¿no? Y le decía, pero bueno, no hay otra manera, ¿no? Seguro que no se puede hacer de otra forma. Y el obstetra le dijo, ¿a ti qué más te da? ¿Cómo nazca mientras nazca bien? Y es como, hombre, vamos a ver, es mi cuerpo. Pero igual no me da, que me lo quizás rajes, igual no me da. ¿No entra un poco en juego la educación de las personas? Es decir, ¿lo hacen voluntariamente? ¿Tú crees que lo hacen voluntariamente o porque tengan un día estresado, porque tengan un día malo? Es decir, ¿puede ocurrir esto o lo hacen sistemáticamente? Bueno, porque no es lo mismo, entiendo. Esta Desde persona luego, que tenga un mal día, que todos lo tenemos, obvio, y ese día digas, mira, te voy a responder como me salga a mí y tal, o porque lo hacen sistemático. A ver, claro, a nivel individual de cada persona eso es imposible saber, a nivel general es algo que se produce sistemáticamente. Es habitual. Sí, es habitual, porque, claro, al final no deja de ser también un reflejo de las relaciones sociales que existen y de las jerarquías que hay, y claro, una cuestión tan femenina como es el parto, porque es que es absolutamente femenino, es uno de los momentos donde más puedes ver esa diferencia, ¿no? Y esa subordinación de la mujer, o sea, ya no solo por ser paciente, porque siempre el paciente está como en una posición inferior al médico, cualquier paciente de cualquier especialidad, pero te pones en manos totalmente del doctor o la doctora, encima, siendo mujer. O sea, es todo como, pues sí, al final un reflejo más de esa... Es un vicio social, realmente. Sí, y aparte también tiene mucho que ver con el modelo hegemónico de maternidad también, es decir, esa maternidad negada, ¿no? Que te da todo, absolutamente todo. Que tú, o sea, ya está, tú lo único que quieres es que eso salga bien, que tu hijo salga bien, y que hagan contigo lo que quieran. Entonces, al final te dejas hacer, entre comillas, es decir, si el obstetra, que es el que sabe, me está diciendo que me tienen que hacer una cesárea, pues ¿quién soy yo para tal? Soy peluquera, bióloga, y si yo luego tengo unas secuelas o tengo tal, bueno, pues yo me aguanto porque mi hijo es lo primero. Ya. Efectivamente. Sí. Esa respuesta es desde luego la más común, yo creo. La Organización Mundial de la Salud ya advirtió en un documento publicado el 30 de septiembre del 2014 de que la violencia obstétrica pone en riesgo el bienestar psicosocial de madres y bebés. ¿Qué daños o secuelas pueden quedar en las madres o en el bebé tras sufrir este tipo de violencia, desde tu punto de vista? Bueno, sí, la OMS está advirtiendo mucho sobre, por ejemplo, el incremento de cesáreas innecesarias, porque hay si te digo la verdad ahora mismo no me acuerdo, pero hay como un ratio, digamos, óptimo de cesáreas, es decir, por ejemplo, por cada 10 nacimientos, una cesárea, efectivamente, ¿no? También depende mucho de las condiciones externas, de la sociedad, pero bueno, las sociedades occidentales, digamos. Y ya os digo que España, en ese sentido, es más respetuoso, pero en Estados Unidos, por ejemplo, es raro encontrar una clínica donde te realicen un parto vaginal natural.
del programa CESAR. Es algo como súper sistema, sí. También tiene mucho que ver con el tema del modelo sanitario, bueno, todas son cosas que al final nada son interdependientes, ¿no? Pero sí que la OMS está alarmando, o sea, ha puesto la voz de alarma sobre este tema, ¿no? Llevarán años trabajando en esto, entiendo. Sí, claro. Y la OMS, digamos, que es un organismo oficial, que no es ninguna asociación Claro. que Ni ninguna farmacéutica con exacto, intereses económicos. por lo contrario, ¿no? Podrías pensar que incluso es más, puede tirar más por eso, ¿no? Hacia las farmacéuticas. O sea, que si la propia OMS está diciendo esto, es que ojito. ¿Cuándo empezó esto, aproximadamente, a considerarse, a valorar la violencia obstétrica? ¿En los 80, 90? Aproximadamente, ¿eh? Pues, no es una cosa actual, entiendo. No. En los 80 fue, me parece, ya la conferencia sobre los derechos de las mujeres que se realizó en la Organización de las Naciones Unidas, se empezó a poner de manifiesto este tipo de violencias. A nivel legal, hasta el año 2007 no se empieza a regular, pero bueno, sí que la OMS lleva bastante tiempo, pero es que cada vez va a más. Entonces, claro, no es lo mismo hace 20 años que hace 10 años que ahora. Efectivamente. Y para aquellas madres que en algún momento sufran este tipo de violencia en el parto, ¿cómo deben reaccionar? ¿Qué consejos les darías desde tu punto de vista si sufren, pues por ejemplo, daños relacionados con este tipo de violencia? ¿Hay algún modo de reclamar esos daños? ¿Tienes el derecho o puedes negarte a que te practiquen algún tipo de intervención, por ejemplo? Sí, tú puedes negarte a todo. O sea, a ver, volviendo un poco a la pregunta anterior que me preguntáis sobre las secuelas, ¿no? Y demás, hay varios estudios que demuestran un grado de estrés postraumático importante. Alrededor de un 35% de mujeres que han desarrollado un trastorno del estrés postraumático por la atención que han recibido durante el parto, ¿vale? Sin embargo, es difícil de reconocerte a veces como una víctima de la violencia obstétrica, por lo que comentábamos antes, ¿no? Porque tú al final te acabas dejando hacer, por decirlo de alguna manera, o diciendo, bueno, pues mira, lo que tú me digas, por ese miedo de provocarle algún daño a tu hijo, ¿no? Entonces, en el Estado español no existe una regulación concreta respecto a violencia obstétrica. Podría englobarse dentro de una mala praxis, una negligencia, pero es que no es lo mismo, porque no es lo mismo una negligencia que, digamos que sería la ausencia del tratamiento correcto por un descuido, por una mala actuación, pero que suele ser de una manera no intencionada, digamos, ¿no? Con lo que es un encarnizamiento sobre las mujeres, que son cosas distintas, ¿no? Para que nosotros nos hagamos a la idea, nuestros oyentes se hagan a la idea. Por ejemplo, una mala praxis sea que sepan que el bebé se está quedando sin oxígeno y no hagan que salga, es decir, no provoquen el parto para que el bebé no muera dentro de por ejemplo. Eso sería una mala praxis. Sí, una negligencia, una mala praxis. Sin una embargo, violencia obstétrica sería provocar una cesárea, por ejemplo, sin ningún tipo de necesidad. Entonces eso, ¿cómo lo justificas? ¿Quién es la autoridad que va a decir era necesario? O sea, tú puedes decir no era necesario. Porque realmente daños físicos en el bebé, ¿se sabe que en algún momento se puedan producir? Bueno, sí, por ejemplo, con el uso de forceps. Ahora se ha cambiado, la verdad que en ese sentido ya no se suele utilizar apenas el forceps. Se utiliza otra herramienta. En casos muy extremos, entiendo. Sí, lo que se utiliza es una herramienta que en vez de agarrar al niño de la cabeza y sacarlo, abre el canal de la mujer. Es lo que se suele utilizar. Es lo provoca a ti. Exacto. Es raro que se usen forceps. Pero bueno, al final una depresión postparto afecta al niño. Por ejemplo, hay muchas mujeres que su testimonio es que se han sentido violadas. Y de hecho, a nivel psicológico muestran un grado de estrés postraumático muy similar al de mujeres violadas. Por ejemplo, luego secuelas físicas en la mujer, pues puede haber muchísimas, obviamente. Una cesárea te deja secuelas. Hay una cosa de la que tampoco se habla mucho, que es sobre la episiotomía. La episiotomía, lo que hemos hablado antes, que es un corte que se te hace. Claro, eso luego se cose y se cicatriza. Todos tenemos alguna cicatriz. Tú sabes que la piel nueva de una cicatriz es muchísimo más sensible que la piel antigua. Entonces, hay mujeres que hablan de estar muchos meses, incluso años, sin poder tener relaciones sexuales por el dolor que les producía eso. Eso es una secuela física que lleva consigo una secuela psicológica. Y que realmente lo que decíamos, no es reclamable bajo ningún concepto porque no se puede demostrar si era necesario, ¿no? Y no está legislada actualmente, entonces lo que se está luchando hay asociaciones que lo están luchando. En el Estado español no llevan tanto tiempo y no son tan potentes. Por ejemplo, en Chile hay una muy potente, que es la Coordinadora Nacional por los Derechos del Nacimiento.
Han llevado ahora una propuesta de ley al Congreso chileno y bueno, están en vías de que eso se desarrolle. Y sí, bueno, sí que es verdad que cada vez hay más conciencia, ¿eh? Por ejemplo, sí que hay países que lo tienen legislado, sobre todo en Sudamérica. Venezuela, por ejemplo, tiene el artículo 15 sobre la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Se hizo en 2007, como contabas. Sí. Luego México y Argentina también se sumaron a la penalización de este tipo de conducta. Aquí es verdad que como que no tiene mucha conciencia aún el hecho de que se produzca este tipo de violencia sobre las mujeres. Sin embargo, pues bueno, sí que es cierto que en nuestra Constitución hay algún tipo de artículo que se refiere al tema de la integridad física y moral, que es el artículo 15, el de la libertad personal, que es el 17, y el artículo 18, que se refiere a la intimidad. Sin embargo, pues como que no hay una legislación muy concreta que sea específicamente condenatoria en cuanto a la violencia obstétrica. Sí que es cierto que en 2014, por ejemplo, algo muy bueno que se hizo fue crear el Observatorio de la Violencia Obstétrica, que es un organismo multidisciplinar que impulsó la asociación El Parto es Nuestro y que pretende denunciar públicamente este tipo de violencia. Desde el punto de vista de alguien que está dirigiendo su vida laboral, estudiantil a este terreno, ¿crees que a día de hoy funcionan los pocos mecanismos de prevención que tenemos? ¿O habría, quizá para que funcionaran un poco más, habría que dar más visibilidad a algo que a priori no es conocido? Algo de forma más concreta, igual que se da, por ejemplo, conciencia a través de la publicidad que hace el gobierno sobre el tema del tabaco, del alcohol. ¿Sería algo que habría que visibilizar, por ejemplo, con publicidad en medios de comunicación? Bueno, a ver, las vías para hacer una visibilización de este tipo pues son muchas y cualquiera está bien, todas nos vienen bien. Es verdad que, como te comentaba antes, cada vez hay más conciencia, cada vez está más visibilizada la violencia obstétrica, pero efectivamente, como tú bien has dicho, se violan muchos derechos humanos cuando hay una mala atención al parto, se violan derechos reproductivos, sexuales, es una discriminación de género, las usuarias de estos servicios sanitarios son solo mujeres, son muchas cuestiones las que están ahí. Y claro, desde luego, ahora mismo los mecanismos, no funcionan un poco y mal porque lo que hablabas, el Observatorio por la Violencia Obstétrica no es un organismo gubernamental, ¿no? O sea, es parte de una asociación, son mujeres, matronas, hay antropólogas, hay diversas mujeres que han decidido formar eso, que es como el que en Chile lo hay también, como te comentaba, y simplemente se dedican a recoger testimonios de violencia obstétrica y sacarlos a la luz. Poco más pueden hacer. Sí, que realmente es una ayuda para que esto se conozca, pero no es una presión, no es la presión necesaria que quizá necesitaría, digamos, un órgano gubernamental como para legislar al respecto, por ejemplo. ¿Cuál es el problema? Que legislar en materia de género es complicado porque legislar en materia de género supone encuadrar dentro de la ilegalidad cosas que son comportamientos que son el día a día, ¿no? Y que están tan interiorizados y sustentan la jerarquía social que hay. Entonces, decir, no, es que, mira, esto que es lo que sostiene todo este sistema, esta forma de dominación que tenemos a día de hoy, va a ser ilegal. Quizá habría que incluirlo más un poco en las luchas que lleva el feminismo, digamos. Efectivamente, por eso no deja de... El feminismo es muy importante a la hora de haber creado marcos de interpretación de la realidad, ¿no? Entonces, el feminismo lo que ha hecho ha sido poner de manifiesto violencias que están totalmente legitimadas y decir, no, mira, es que esto es una violencia por esto y por esto. Eso lo lleva haciendo la teoría feminista pues desde que existe. Y muchas cosas se han conseguido precisamente por eso. Y decir, no, es que no es normal que si yo le hago mala comida a mi marido me pegue, pues es que antes era lo normal. Entonces, ¿cómo tú eso lo sacas del plano de la normalidad y lo metes en el plano de la ilegalidad? Entonces, es el problema que hay muchas veces a la hora de legislar en materia de género, ¿no? Y... Ana, ¿hasta dónde crees que puedes llegar con tu tesis? ¿O hasta dónde quieres llegar con tu tesis una vez que la presentes? Vale, mi tesis... ¿Qué crees que puedes conseguir? ¿A qué te refieres? ¿A nivel profesional? Ya no a nivel profesional, que podrás tener tus intereses y demás, sino a nivel legal. Es decir, ¿crees que esto puede llegar quizás lo suficientemente alto para que
le den la importancia para que creen una ley, una norma, algo, que realmente cambies con esto algo? A ver, este tema no soy la primera que lo investiga, obviamente. De hecho, a raíz de empezar a investigarlo me he dado cuenta de que se ha investigado bastante más de lo que yo pensaba, cosa que a mí no me viene muy bien, porque en realidad... No, pero bueno, las perspectivas siempre son distintas. Yo en concreto, como os comentaba, lo que yo pretendo es, efectivamente, poder demostrar que la violencia obstétrica es una forma de violencia de género y que como tal debe ser legislada. Y ¿A nivel nacional o te interesas a nivel internacional? Bueno, yo de hecho ya trabajé un poco este tema antes de empezar la tesis en el máster. Yo hice un máster de antropología el año pasado y realicé un trabajo de máster sobre este tema. Ahí me centré porque me pareció que era una organización muy potente, lo que os comentaba, la de Chile, ¿no? La Coordinadora Nacional por los Derechos del Nacimiento. Y curiosamente, el presidente es un hombre, es un matrón. Pero, bueno, eso lo de menos, obviamente, pero vamos, que también es un dato curioso. Entonces, yo me centraba un poco en cómo a través de esos movimientos, digamos, legitimar que efectivamente es necesario legislar en esta materia, legislar la violencia obstétrica como una forma específica. Pero claro, todo eso es un proceso largo. Es un proceso largo, porque claro, dices, bueno, es que a lo mejor pues será más importante concienciar socialmente que legislar. Sí, no. Es decir, el derecho tiene una eficacia simbólica muy importante, entonces no deja de crear, o sea, el discurso legal es un discurso legítimo, no sé si me explico, entonces es más difícil rebatirlo. Entonces tiene que ir por las dos vertientes, por lo social, por lo social y por lo legal, que claro, no, o sea, si no hay lucha social no sirve de nada, pero si no hay ninguna tampoco una ley que proteja eso, se me queda cojo también. Entonces sí, claro, mi idea es que, pero vamos, creo que yo no soy la que está haciendo ese trabajo, humildemente yo lo que hago es investigar sobre la gente que lo está haciendo, ¿vale? O sea, yo soy una teórica, una investigadora, yo estoy en el despacho ahí y tal, no estoy... Eso que no te conozcas se lo creerá. Pero bueno, los que están ahí, los que de verdad lo van a cambiar, lo van a llegar a cambiar, es esta gente que lo está haciendo, estas asociaciones. Yo me gustaría poner mi granito de arena en que se conozca el trabajo de estas asociaciones y que sea una información que sea universal, pero el trabajo, bueno, quién sabe, al final a lo mejor acabo metida aquí hasta luego en una asociación, de momento yo ahora estoy como observadora desde fuera y el trabajo es suyo, o sea, desde luego vamos, yo pienso que lo van a conseguir, estoy convencida. Seguro, lo veremos. Sí. Lo veremos. Eso esperamos, porque de hecho para eso estás aquí, para explicarnos y contarnos tanto a Marta como a mí, como a la gente que nos acompaña aquí ahora que estamos grabando, o a todas las personas que nos están viendo desde su casa o en el autobús o donde sea, que conozcan esto, que a mí cuando me lo contó Marta y Diana me pareció como, ahí va, o sea, creo que... La respuesta de Pachi fue, ¿y eso qué es? Claro, creo que esto puede ser algo muy importante y por el cual va por nosotros existe, dar visibilidad a cosas que habitualmente la gente no conoce tanto. Así que te agradecemos muchísimo que hayas venido y que estás invitada. Si dentro de un año tienes nuevos datos, tienes aquí los micros abiertos para contar lo que quieras. Gracias a vosotros, porque desde luego que es fundamental que haya gente que se interese por esto y que nos ayudéis a que se sepa, se conciencie y que haya más información, claro. ¿Hay páginas web o sitios donde la gente puede quizás entrar y ver algo más? Sí, tienes, como lo que ha comentado Marta, el Parto es Nuestro, por ejemplo, aquí en el Estado español, tienes el Observatorio por la Violencia Obstétrica, pero bueno, está todo, creo que a través de la misma página del Parto es Nuestro lo puedes dar. Pondremos unos links o... Luego tienes, ya te digo, en Chile, en muchos países de Latinoamérica, en México tienes también movimientos. Vale. Pero vamos, ya te digo, sobre todo las asociaciones que están luchando por ello son las donde mejor puedes informar. Pues esperamos que os haya sido como siempre de utilidad, que a partir de ahora y sobre todo aquellas que vayáis a ser mamás tengáis en cuenta qué es la violencia obstétrica y por supuesto que si podéis, si tenéis la opción, colaboréis en levantar la voz contra algo que realmente nos afecta y mucho a las mujeres. Así que agradecemos de nuevo a Ana que haya estado aquí. Gracias. Lo dicho, cuando quieras, aquí estamos y a vosotras y como siempre, gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo podcast. Chao, chao. Chao. ¿Cómo te has visto?